A pedido de muchos de ustedes, vamos a hacer una aproximación reseña de este gran reloj. Este gran reloj viene con esta caja de cartón, con letras en plateado. Acá te dice las funciones que tiene. GBDH1000, color blanco. Muy bonita caja. Debo decir que este reloj me ha encantado. Voy a utilizarlo para mi entrenamiento en esta situación de pandemia. Vemos un código de barras. Este código debe ser el de la caja, supongo, ya que el código del reloj todavía no se ve. Debo decir que no sé para qué sirve ese código. Primera vez que veo que existen dos códigos de barra para un mismo producto. La primera impresión, sensor para el ritmo cardíaco. Se puede ligar a un Smart y tiene doble sistema de cargado, solar y por cable. Sacamos esta protección y ya estamos ante la caja. Me hace recordar la caja en la que viene el reloj GBA 800 AT, que tiene la mejor luz jamás vista en un G-Shock. Si quieren ver el video lo pueden ver aquí. Casio, como ASICS Tiger, quiere dejarnos un mensaje obvio. Estas cajas, como emulan una caja de zapatillas, es sinónimo a reloj muy deportivo para utilizarlo para entrenamiento. Este es el código de barras del reloj. Bueno, vamos a abrirlo. Aquí figuran sus características principales. En esta cajita encontramos el manual de código 3475. Esta hoja con todos los permisos de radiofrecuencia y Bluetooth. Además, acá en esta parte nos dice que este reloj podría ocasionar interferencia a un televisor o una radio cercana. Si es así, te dice que muevas la antena. ¡Mueve la antena, carajo! La clásica tarjeta de garantía. Para ver otras tarjetas de garantía, ve a este video. Y el cargador de 3 pines. Este cargador te permitirá cargar el reloj de una forma mucho más rápida que cargarlo solarmente. A ver, lo sacamos en esta bolsa de tela. Vale recordar que la misma Casio tiene sus preferencias en cuanto a modelos. Muy pocos saben esto, y es que según los más entendidos, los relojes que vienen con esta bolsa de tela son los relojes preferidos por la misma. Con el botón Mode vamos a ir cambiando los modos o características principales. Mide el ritmo cardíaco, workout o entrenamiento. Acá configuras entrenamientos personalizados. Cronómetro, brújula, actividad, el estatus del entrenamiento, notificaciones y los logros por mes. Cuando nos salga esta pantalla y un corazón latiendo, significa que atrás aparecerá una luz verde de un sensor, el cual está intentando calcular el ritmo cardíaco de la muñeca. Ahí, como puedes notar, el sensor está intentando acceder a los datos cardíacos del humano. Acá en la correa nos dice 5 sensores, ¡qué bestia! Buenísimo. Esos 2 agujeros son para que se disemine más rápido el sudor. Estos soportes de muñeca color verde amarillo se pueden regular con un desarmador hexagonal. Una persona con muñeca pequeña o hasta un niño lo puede usar.
ya que estos soportes y la correa lo permiten. El diseño de la correa es muy parecida y un poquito más ancho al modelo GBA 800, ya que el modelo GBA 800 es reconocido por ser también muy deportivo y para runners. Una curiosidad interesante son los botones que tienen el diseño de una garra, y esto permitirá realmente mejor agarre. Agarra con garra. Mucha gente que tiene G-Shock se queja de la pantalla digital, ya que suele ser un poco pobre al decir verdad, muy poca iluminación, pero esta es una pantalla buenísima, de gran contraste. Primera vez que veo algo así en un G-Shock. A continuación, este va a ser el orden en que van a ir los principales modos de este gran masterpiece. La pantalla principal va a ser esta, indicación de hora. Pero dentro de la indicación de hora vamos a ver otras cosas como logros diarios, donde esas barritas representan cada uno un día de la semana. Estatus de desentrenamiento. Acá veremos el consumo máximo de oxígeno y también de recuperación. Tenemos también los logros mensuales en porcentaje. Ritmo cardíaco máximo y mínimo. Hora mundial y local en una misma pantalla. Y volvemos otra vez de nuevo a la hora local. Todo eso ha sido dentro del modo indicación de hora. Ahora vamos al siguiente modo. El modo medición frecuencia cardíaca. Para eso tienes que tenerlo puesto en la muñeca, ya que la medición es en tiempo real. Si te lo sacas verás una medición errónea. Para volver al primer modo principal, que es el modo indicación de hora, apretamos el botón Lap o Back. Tercer modo es el temporizador. Nosotros que estamos familiarizados con los G-Shock y que tenemos muchos modelos, sabemos que después de la hora viene el cronómetro. Acá Casio ha hecho este cambio, el temporizador lo ha puesto primero y además le ha puesto un nombre, Workout, rutina de ejercicio. Para activarlo utilizas el botón Run y para desactivarlo con el mismo botón. Y una vez puesto en parada, con el botón Lap lo ponemos a puesta 0. Y desde ese modo solo podrás volver al menú principal si estás en puesta 0 utilizando el botón Lap. El siguiente modo es el clásico cronómetro que todos conocemos. Para inicializarlo, pararlo y ponerlo puesta 0 hacemos lo mismo como en el modo temporizador. Lo que veo es que no te sale los milisegundos de todo cronómetro G-Shock. El otro modo es el modo brújula, que le llamo modo sensores clásico. Este modo es muy interesante. Aquí encontraremos los sensores del clásico G-Shock Madmaster GW-G1000, triple sensor en un solo botón. Los otros dos sensores son el contador de pasos y frecuencia cardíaca. El contador de pasos lo vas a ver en la aplicación G-Shock Move y la frecuencia cardíaca ya lo vimos en el segundo modo. Con el botón Display vas a seleccionar los sensores en este orden: altímetro, y barómetro y temperatura en una misma pantalla. Los siguientes tres modos los vas a gestionar con la aplicación, pero no es necesario tampoco. El reloj es independiente por sí mismo, pero si deseas otras opciones sí necesitarás la aplicación, como por ejemplo, ver gráficas y estadísticas más avanzadas. Actividad.
Acá te saldrán los datos una vez que comiences a hacer los entrenamientos, correr o ejercicios. Estatus de entrenamiento. Y con el botón display cambiarás a VO2 max, que es la medición del consumo máximo de oxígeno, y el tiempo de recuperación. Y el último modo son las notificaciones. Aquí, si deseas las notificaciones, necesitarás enlazarlo a la aplicación G-Shock Move y desde ahí permitir estas notificaciones. La luz es muy buena. Grandes ventajas son: es un smartwatch que no depende de la conexión a tu celular. Puedes trabajar independiente, incluso nunca haber usado la aplicación. 2. Como todo G-Shock, a diferencia de cualquier smartwatch, este reloj resiste casi todo. Lo puedes llevar a viajes sin ninguna preocupación. 3. A diferencia de cualquier smartwatch, este lo puedes cargar solarmente. Y aparte tienes la opción de cargarlo con cable también. Si eres coleccionista o te gustan los G-Shock, ¿qué esperas para comprártelo? Yo, de por sí, lo recomiendo. Para configurar la hora y fecha, hay 3 maneras principales. 1. Por GPS, que es la que recomiendo porque te va a salir con una precisión del lugar donde te encuentres, país, ciudad. 2. Manual. Y 3. Por aplicación. Si te gustó este video básico de primera aproximación, comenta, y si quieres que haga otro video de este gran reloj. Cualquier pregunta voy a responder todas sus dudas.